Entonces, ¿por qué estos centros, si, por qué se podían dar estas diferentes teorías o estos diferentes centros? Y bueno, cada autor va a dar su explicación, ¿sí? Algunos autores dicen que estos centros de origen pueden suceder según un regalo divino, pues son por creencias, ¿sí? Eh, Otros autores dicen que son productos de cambios ambientales, por ejemplo, Gordon Child. Braidwood, por ejemplo, dice que tiene que ver con descubrimiento de la propia cultura, ¿sí? La revolución agrícola es el descubrimiento de la cultura. La cultura lleva apareado la agricultura. Cohen, por ejemplo, dice que la agricultura se da por el estrés, por una presión demográfica, crece tanto si se multiplica tanto la población humana que es necesario. Bueno, y Harlan, que es el autor más reconocido, habla de la existencia de un nómada. No es que hay algo que obligó a la humanidad a que exista, digamos, agricultura. No, no es un modelo, sino que se dio. No hay algo a seguir, sino que fueron cambios que se fueron dando de forma natural que dieron a que la humanidad llegue a tener agricultura, porque no todas las culturas tuvieron, ¿sí? Algunas se volvieron agricultoras ya no hace mucho tiempo, ¿sí? En algunas culturas, sin embargo, son agricultoras de historia. Entonces, entendiendo un poquito esto de la domesticación, que es un tema bastante interesante desde el tema de la etnobotánica y la botánica aplicada, que es algo candente que se sigue discutiendo, ahora pasamos a otra cosa que es el tema de la globalización, ¿sí? Cómo la globalización influye luego en esta agricultura, ¿no? Y sobre todo, claro, a comienzos de la Edad Moderna, a partir de los viajes de la de exploración por parte de Marco Polo y todo eso, y después, posterior con la colonización, ¿sí? ¿Cómo esto influye? Porque ahí arranca la globalización realmente, ¿sí? Entonces, claro, acá los viajes, idas y vueltas, lo que hacen es dispersar las plantas y hacer una mezcolanza por todos lados, y claro, ahora sí, sí que surge. eh, Como una agricultura ya más rara, más extrema, porque claro, ahora no hay límites. Cualquier persona podía chorearse una planta, llevarla a otro lado y cultivarla, por más que no la quieran cultivar o por más que no quieran vendértela, ah, no me la quieres vender, yo me la llevo, como pasó con el caucho en Brasil, ¿sí? Los portugueses dominaban, no querían darle caucho al resto de las potencias, ah, les robaron plantas de caucho y se las fueron a cultivar a Asia, y así tuvieron caucho, los ingleses. Y bueno, eso sucedió a partir claro, de los viajes y de la globalización, ¿sí? Hoy ya ni que hablar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas tendencias que aporta la globalización? Y mayor dependencia de menor número de plantas, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Cuando arrancábamos esta parte de la teórica. Hay una mayor dependencia de la humanidad de menor número de plantas. ¿Esto qué pasa? Que haya especies que son uniformes, o sea, haya una homogeneización, ¿sí? De esas especies y no haya diversidad, ¿sí? Intraespecífica. Diversidad intraespecífica, ni que hablar interespecífica, tampoco, porque hay muy pocas plantas. O sea, muy pocas plantas ya hay diversidad interespecífica baja y de diversidad interespecífica recontra baja. Son todos clones casi. ¿Sí? ¿Y qué pasa con estas plantas? Tienen una incapacidad altísima de respuesta ante nuevos problemas. O sea, tienen una baja adaptabilidad, básicamente. Respuesta nula casi. Y acá tenemos de vuelta lo mismo, pero sin la traducción, ¿sí? Azúcar, maíz, arroz, sí, soja, papa. Entonces, claro, y sí, es una cosa durísima, ¿sí? Que se va dando, y bueno, y es prácticamente imparable. Entonces, ¿cuál podría ser una solución a este problema de la globalización y de tanta locura? Y bueno, eh, en el cuanto para las plantas alimenticias y que nos encarguemos de buscar germoplasma que brinde variabilidad a las especies que hoy no la tienen y que son muy dependientes y que si no tienen esa variabilidad de germoplasma, digamos, ancestral, la van a quedar, ¿sí? Revitalizar, ¿sí?
revitalizar esas especies que están súper domesticadas, ¿sí? Puede revertir un poco eso. Y dentro de lo que son las plantas medicinales e industriales, buscar también especies para aplicaciones novedosas, que pueden ser búsquedas al azar o búsquedas a partir de información etnobotánica. Y acá ocurre otro problema muy importante, porque esta aparente solución, o con lo que es medicina industrial, puede ser un arma de doble filo, ¿sí? Porque generalmente se hace como pasó con la stevia. Se encontró una planta a partir del estudio etnobotánico de las comunidades, ¿sí? Guaraníes, y la planta se la robaron y nunca le dieron el crédito a esa cultura sobre la planta y cómo la venían usando ellos. Entonces hoy tenemos pueblos sumamente pobres, sin posibilidad de decir qué hacer con la planta que ellos mismos domesticaron durante milenios. Y hoy se la robaron y hacen lo que quieren. Entonces es un tema ese, porque en muchas universidades se investiga, se hace trabajo etnobotánico, pero luego no se protege esa información, ¿sí? Y queda a merced de las grandes empresas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Mucho cuidado. Lo mismo pasa con las flores. O sea, se generan flores que son de la naturaleza, que están ahí, van, las cultivamos, las mejoramos, le agregamos pétalos, le quitamos esto, le ponemos lo otro, y después, claro, esa flor de quién es, del instituto o de la empresa o del gobierno que la patentó en teoría o que la mejoró. ¿Y por qué? Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿sí? Porque luego viene el lucro y ahí es un tema bastante interesante de charlar, ¿sí? Entra lo ético, ¿sí? Entra lo ético. Y sí, la humanidad viene por ahí, ¿sí? Entonces, si no tenemos bioética, estamos complicados, muy complicados si no tenemos bioética, ¿sí? Muy, muy complicado. Y en nuestras carreras hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Hablo de las tecnicaturas, ¿sí? O de las ingenierías o de las licenciaturas. Profesorado, bueno, podemos siempre enseñar cosas buenas, ¿no? Bueno, y acá algo que les va a servir para el trabajo, ¿sí? Sumado a lo anterior, porque tienen que hablar de la parte no botánica, pero bueno, esto también. Entonces, le voy a dar ejemplos de clasificación. El caucho, por ejemplo, utilizado por pueblos originarios, llevado por los españoles como curiosidad, se comienza a utilizar como impermeabilizante a partir de 1839, semillas robadas del Brasil, domesticado a fines del siglo XIX, cultivado en el sudeste de Asia, vuelve domesticado a América durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día el 40% de los ingresos del Brasil, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, Berlín, en el año 1992, ¿sí? Agrupa a las plantas y animales, ¿sí? O sea, que se presentan al observador humano como series de discontinuidades cuya estructura y contenido pueden ser percibidas por todos los seres humanos esencialmente del mismo modo. Sin embargo, cualquier sistema biológico folk solo reconoce ciertas porciones de la realidad biológica que pertenecen a un hábitat local. O sea, fíjense que los grupos de plantas y animales se presentan en el observador humano como una serie de discontinuidades cuya estructura y contenido pueden ser percibidas por todos los seres humanos esencialmente del mismo modo. Pero ¿qué pasa? Si acá le agrego, ¿sí? La parte folk o la parte cultural, ahí ya cambia un poco la cosa, porque va a haber algunos aspectos, ¿sí? Para mí, la mandioca es una raíz que como, y para los guaraníes no es solamente una raíz que como, sino que tiene muchas más connotaciones. Para mí, la quinoa es un pseudo cereal muy bueno, pero para la cultura aymara es eso y mucho más, ¿sí? Me hago entender, gente, que es esto de lo que explica Berlin, ¿no? En el año 92, que es algo muy interesante. Sí, Entonces, según estudios etnobotánicos, para clasificar, sí, podemos clasificar una visión económica, cómo y en qué modo las sociedades humanas usan el reino vegetal. Entonces puedo clasificar a las plantas según esta visión económica. Según una visión cognitiva, cómo y de qué modo las sociedades humanas perciben el reino vegetal. O directamente, cómo
conciben a las especies de forma étnicas cada cultura, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser una clasificación primaria que podemos ser utilitaria, por ejemplo? ¿Las podemos separar en plantas útiles, perjudiciales o carentes de interés económico? ¿Cómo clasifican, por ejemplo, los guaraníes? Tienen una clasificación binomial como la de Linneo. Para ellos, el género es el hábito. Y la especie, o sea, el epíteto específico para ellos, para los guaraníes, es la característica sensorial. Entonces, Ibirapitá es binomial, árbol rojo. Tembetarí, árbol del tembetá. Cajé, yerba dulce. ¿Sí? Fíjense que ellos las van a diferenciar, lo van a clasificar a las plantas, ¿sí? Por el hábito que tienen, hierba, árbol, arbusto, lo que sea, y por algo sensorial que las puede definir. Árbol rojo, árbol del tembetá, hierba dulce. Esta es la, cómo clasifican los envía, ¿sí? Una rama de los guaraníes. Y esto como clasificamos nosotros, como aprendimos, ¿sí? Clasificación taxonómica de Linneo, reino, división, subdivisión, clase, subclase, orden, familia, género, especie, variedad, ¿sí? Y si clasificamos como clasificamos en la universidad, bueno, vamos a tener Citrus por aureanthus, ¿sí? Que es un híbrido. Citrus aureanthus, ¿sí? Cultivar Washington Navel. Este es este tipo de naranja, el cultivar Washington Navel de Citrus aureanthus, ¿sí? ¿Qué es un cultivar? Un cultivar es un clon, o sea, ¿sí? La descendencia por propagación vegetativa de una planta individual, como es el caso del cultivar de caña, azúcar o bananas, ¿sí? O de naranjas, como vimos recién, ¿sí? Tenemos el cultivar POJ 2878 o el cultivar Georgia Green de caña de azúcar, ¿sí? Son clones, ¿sí? Que los compro a una empresa. Es una línea, hablando en términos, sí, de cultivos. Una línea, ¿sí? O sea, una población de reproducción sexual que mantiene características definidas. Por ejemplo, los cultivares de café guarcho, ¿sí? El cofea arábiga cultivar típica o cofea arábiga cultivar Yellow Burton son líneas ya, porque por más que sean clones, no van a variar, ¿sí? Perdón, por más que ellos que sean de reproducción sexual, provienen de semillas. Esas semillas están estabilizadas, son una línea, no van a hacer casi diferencias un ejemplar del otro cuando yo lo siembro y lo germino, ¿sí? Esto sucede con cultivos muy específicos, ¿sí? Entonces, un grupo de individuos, por ejemplo, ¿sí? Vamos a llamar a las variedades, por ejemplo, en zapallos, son grupos de individuos. Entonces, una variedad, ¿qué pasa? Son esos grupos de individuos que, aunque sí muestran diferencias hereditarias, tienen una serie de características comunes que las separan de otros grupos. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener, ¿sí? Esto que pasa, por ejemplo, con los zapallos o con los ajíes. ¿Sí? Es un híbrido, términos así, de no botánico, botánica aplicada o de cultivos. ¿Sí? Híbridos que se mantienen por cruzamientos o, ¿sí? artificiales, como los híbridos modernos del maíz. ¿Sí? Si no, también hay híbridos naturales. Las papas, por ejemplo, se hibridizan de forma natural, los zapallos también, ¿sí? Se cruzan entre ellos de forma natural. Pero también hay híbridos artificiales. ¿Sí? ¿Qué otros criterios tenemos para clasificar? Podemos clasificarlos como híbridos, como variedades, como líneas. Bueno, también hay criterios utilitarios, ¿sí? Criterios morfológicos, criterios geográficos o por productos naturales obtenidos. Entonces, utilitarios según el tipo de uso que se le dan a los vegetales, alimenticios, industriales, biodinámicos. ¿Sí? Biodinámico significa que pueden ser utilizados para diferentes cosas para la vida, ¿sí? Como medicinal, como extracción de goma, como madera, como construcción, como alimento, ¿sí? Lo biodinámico incluye varias cosas, ¿sí? Hasta lo de la utilización cultural, ¿sí? Bueno, morfológico, por parte del vegetal utilizado. Utilizo los tallos, las raíces, los rizomas, los tubérculos, lo que sea. Geográfico, según el área de origen, ¿sí? Del Nuevo Mundo, de Viejo Mundo, ¿sí?
por productos naturales obtenidos, obtención de gomas, de almidón, obtención de aceite, no sé, lo que quieran. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos estas tres plantas, la soja, la papa y el cebil. ¿Sí? Una leguminosa comestible del viejo mundo. ¿Sí? La segunda es papa, Sudamérica, ¿sí? Es de la familia Solanaceae, ¿sí? Y es del Nuevo Mundo. Y la delantera columbrina variedad Seville, del Seville, ¿sí? Es una leguminosa utilizada por los aborígenes, ¿sí? Del noreste como alucinógeno. Eso es una forma de clasificar. Yo clasifiqué a estas tres. Ahora, también puedo clasificarlas así. Según un criterio taxonómico, la uno y la 3 son leguminosas y la 2 es una solanácea, ¿sí? La uno y la 3 fíjense, son leguminosas y la 2 es una solanácea. La clasifiqué según un criterio taxonómico. Ahora, las puedo clasificar también por un criterio utilitario. Entonces, la uno y la 2 son alimenticias, la uno y la 3 son industriales y la 3 es biodinámica, porque tiene una utilidad también cultural, ¿sí? Además de industrial. También la puedo clasificar morfológicamente, ¿sí? Entonces, por la parte vegetal utilizada, de la 1 y la 3 voy a utilizar sus semillas. Ahora, de la 2 voy a utilizar los tubérculos, ¿sí? Geográfica, según su área de origen, ¿sí? La 2 y la 3 tienen origen en el Nuevo Mundo y la uno en el Viejo Mundo, ¿sí? O por principio activo. De la 2 extraigo almidones, de la uno extraigo lípidos y proteínas, de la 3 extraigo taninos y alcaloides. Y así lo voy a clasificar por el principio activo que voy a obtener o voy a extraer, ¿sí? Entonces, así como estas clasificaciones hay un montón, y ahora les voy a mostrar ejemplos así muy rapidito que después les van a quedar, de autores. Por ejemplo, este la clasificó, ¿sí? De esta manera, este de esta otra, ¿sí? Este de esta. Y así, cada autor, después ustedes frenan el video donde quieren y lo miran, ¿sí? Cada autor fue haciendo clasificaciones, algunas más extensas, otras menos, más diferenciadas, menos quisquillosas, depende de lo que quieren ir haciendo, como van haciendo las clasificaciones. Y como esto es lo mismo, cada maestrito con su librito, bueno, cada investigador o investigadora con su manera de clasificar, ¿sí? Entonces, claro, por productos naturales obtenidos, yo puedo ver la parte general, ¿sí? La parte especial. Hidratos de carbono, sí, lípidos, proteínas, vitaminas y sales minerales, biodinámicas, que pueden tener aceites esenciales, alcaloides, taninos, heterócidos, tóxicas. ¿Sí? Pueden traer fibras, látex, resinas. ¿Sí? Entonces, de esta manera, las plantas pueden ser vistas como unas fábricas químicas, ¿sí? Donde vamos a tener metabolitos primarios y metabolitos secundarios. Hidratos de carbono y aceites son los primarios, ¿sí? Sustancias de reserva, que están ubicadas en un lugar específico de la planta y que son baratos y fáciles de extraer. Por otro lado, tenemos los metabolitos secundarios, por ejemplo, aceites esenciales de alcaloides, heterócidos, entre otros, que están en muy pequeñas cantidades, dependen de diversos factores para que se produzcan y además son caros, difíciles de extraer y de purificar. ¿Sí? Entonces, ¿qué factores influyen en la disponibilidad cual y cuantitativa de metabolitos secundarios? Sí, la herencia, ¿sí? La ontogenia, o sea, cómo se van a ir desarrollando esas plantas, y el ambiente. Estas tres cosas combinadas van a hacer que esa abundancia de metabolitos esté o no esté. Entonces acá tiene que estar la inteligencia y el manejo que hagamos como agricultores o como cultivadores, ¿sí? Más que nada la parte de tecnicaturas. Tenemos que estar bien bichos acá. Si acá no tenemos todas las luces, vamos a errar. Si yo quiero hacer un cultivo de lavanda para extraer el aceite luego y hacer esencias, yo tengo que tener en cuenta la planta que voy a comprar, la planta madre. No voy a comprar cualquier lavanda y me voy a largar como, ¿sí? Como venga a ver si me da o no me da. Y después, una vez que tengo una planta piola, con una buena genética, voy a ver cómo la cultivo.
¿sí? La autogenia, el desarrollo de esa planta. Va a ser que el desarrollo sea óptimo, porque si el desarrollo da pena, se me honguea, se me seca, cualquier cosa, y obviamente que la producción no va a estar muy buena. Y si luego la intento cultivar en un ambiente que no va, y peores condiciones voy a obtener, menos aceite voy a obtener. O sea, fíjense que ustedes a cargo de un cultivo tienen que tener, dependiendo de lo que quiero sacar de esa planta, y bueno, tengo que hacer un manejo interesante, ¿no? Es bastante lindo esto, ¿no? Tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de encarar un cultivo para extraer metabolitos secundarios, ¿no? Ya que tenemos otro ejemplo, ¿sí? La quinina o la quina, ¿sí? Utilizados por los pueblos originarios, conocidos por los españoles como febrífugo, se comienza a utilizar fuera de América en el siglo XVII, semillas robadas de las yungas, domesticado a fines del siglo XIX, cultivado en sudeste de Asia, vuelve domesticado a América durante la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que se lo roban, lo domestican y después vuelve domesticado ya. También te venden la pastilla ya. Y estos son los problemas que ya les comentaba, ¿sí? La bioprospección, búsqueda de recursos bioquímicos y genéticos a través de investigación y análisis de la diversidad biológica y el conocimiento tradicional local. Esto es un arma de doble filo, como lo comenté. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando investigamos cosas que vienen de las culturas ancestrales y no apropiarse de esos conocimientos. Y muchas veces pasa eso, lamentablemente, ¿sí? Pasa eso, lamentablemente. Y a veces es una de las críticas que también se le hace a la agroecología, apropiarse de métodos de cultivo de los indígenas o de culturas ancestrales y después venderlas como propios. Eso también es una crítica que a veces se le hace, ¿no? Decir, bueno, no, estos son métodos, la agricultura nació hace más de 10.000 años, entonces no puede ser que algo sea propio, sino que es de la humanidad. Tiene 10.000 años de antigüedad, no puede ser que en 10.000 años la humanidad no haya evolucionado sus métodos de cultivo. Sí, la realidad es que sí. No hay nada nuevo, sino que son todas cosas viejas que se van remodelizando. Bueno, ¿y cuáles serían las conclusiones, sí? La etnobotánica y la botánica aplicada constituyen un modo altamente eficaz para la búsqueda de nuevas fuentes de materia prima vegetal con diversos propósitos, resultando indispensable discutir y generar el marco legal para su aprovechamiento sostenible y equitativo. Gente. Esto es importantísimo. Si vamos a ir al campo a buscar cosas para después vender, tengamos en cuenta y demos la discusión eh, bioética y ética y moral, porque después, una vez que se libera esto, estamos al horno, porque la empresa hace lo que quiere. Entonces siempre hay que tener mucho respeto y cuidado cuando hacemos esto. ¿Sí? Así que bueno, gente, espero que esta presentación les sirva.